UC Radio. Universidad de la Comunicación. Me cae increíble. La odio. No lo soporto. Son divertidísimos. No, me gustaría ser como ella. La odio. Son divertidísimos. ¿Por qué todos lo quieren? Siempre logra lo que se Son propone. divertidísimos. ¿Por qué todos lo Es quieren? súper Y carismática. a mí nadie me hace caso. ¿El carisma es heredado? Es algo más bien genético. Cuando me relaciono, ¿impacto siempre positivamente a los demás? En la era del relacionamiento, ¿cómo obtener mejores y mayores resultados? Esto es Charis Management con Checo Talavera. En ese capítulo, ese episodio, saliendo de la pandemia, en esta invasión de Rusia a Ucrania, hoy por hoy, allá en la franja de Gaza, el enfrentamiento pues entre israelíes y palestinos, pero lejos del conflicto propio pues de la región, de ellos, de la población que ahí está pues involucrada, las posturas que toma la gente. Hay quien defiende a un lado o defiende al otro y no hay posibilidad de entrar en acuerdo. Pero bueno, hablando al respecto, Carlos Jergenson en este artículo dice, oigan, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que muchas de las divisiones que hay, prácticamente todas son artificiales, prácticamente todas son provocadas, o sea, no son naturales, ¿no? Por ejemplo, un equipo de fútbol que se enfrenta a otro, pues es artificial, o sea, al final del día, ¿qué es un equipo de fútbol? ¿No? O una postura política, o una postura económica, o una cuestión incluso hasta poblacional, unos contra otros, pues todo eso es creado, es artificial, no le es natural al ser humano, ¿no? Entonces lo primero que nos dice en ese artículo es cuidado, porque muchas de las divisiones no tienen una razón de ser profunda, no vienen de la naturaleza misma del ser humano, simplemente son artificiales. Y entonces, justamente hace un llamado y dice, oigan, tenemos una cantidad de posibilidades para estar de acuerdo. Y por supuesto, tenemos muchas coincidencias. Yo estoy seguro que podemos encontrar, de verdad, grandes posibilidades de encuentro. Les voy a contar una anécdota que me pasó el día de hoy, nada más para que veamos cómo todo está al final del día conectado. No tiene que ver mucho con este acuerdo o desacuerdo, pero sí de cómo estamos conectados. Resulta que desde hace algún tiempo, hace prácticamente un año, tuve la fortuna de entrar a colaborar con una empresa que se dedica a la formación, a la educación corporativa y demás, y me llaman para algunos proyectos. Bueno, he trabajado muy a gusto con ellos durante un año, y hoy que estaba buscando un correo para enviárselos y demás, saco el correo de la persona con la que siempre he estado en contacto y me aparece un correo de una conversación que tuvimos en el 2016. O sea, para mí tenemos un año de conocernos, Para mí tenemos un año. Pero me aparece de repente este correo del 2016 y resulta que en ese entonces ya habíamos tenido un primer acercamiento, por otras razones, conectados por otras personas, pero resulta que 7 años después nos volvemos a encontrar y entonces dices, bueno, a veces no tenemos idea de la conexión que tenemos unos con otros, unas con otras, pero al final del día estamos conectados, es increíble. Ahora, tenemos muchos motivos entonces para estar de acuerdo, tenemos muchos motivos para coincidir, tenemos muchos motivos para confluir. Entonces, ¿por qué normalmente le hacemos tanto caso a todo aquello que nos divide y polariza? Y en este artículo, Carlos Jergenson dice, pues mira, básicamente son por 4 cosas. La primera, ¿por qué muchas veces no estamos de acuerdo? Por ignorancia, ¿no? Porque no nos damos cuenta que las divisiones en realidad son arbitrarias.
áreas. En realidad no es algo, como yo les decía, natural o profundamente humano, no viene en la genética, simplemente se fue dando por distintas razones, pero es arbitrario. 2, por egoísmo, porque no nos vemos como parte de la misma sociedad. Cuando las personas descalifican muchas de las posturas de gobierno actuales, y no es que yo esté de acuerdo con ellas, para nada, al contrario, pero todas estas posturas populistas, muy extremistas, como lo que, no importa si es de derecha o de izquierda, ahí vemos cosas como lo que sucedió en Brasil, con Bolsonaro, como lo que podría pasar con Milei en Argentina, como lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, o las de pseudoizquierda, porque bueno, ni siquiera son de izquierda, como sucede en México, como sucede en Colombia. Muchas veces se culpa a una de las dos partes, que ustedes son los que tienen la culpa, ustedes son los responsables de que la situación esté de esta manera y que ha llegado a este extremo. Pues finalmente es bastante egoísta esa visión, porque no nos vemos como una sola sociedad integral e integrada. Tercera razón de por qué nos dividimos y polarizamos: por emociones, por pura emocionalidad, por una cuestión reactiva, al considerar que las otras personas son verdaderamente distintas o diferentes a nosotros. Y la cuarta razón es por competencia, porque tenemos también esta creencia de que para que yo gane algo, otros tienen que perder. Entonces esas son las 4 razones principales de por qué de repente nos dividimos, nos polarizamos y tomamos posturas totalmente opuestas, diametralmente opuestas, o por ignorancia, o por egoísmo, o por emocionalidad desbordada, o por competencia. Por el otro lado, pues también ha habido buenos esfuerzos para avanzar en coordinación, en cooperación. ¿Y qué podíamos ir haciendo? Pues de eso se trata justamente el programa del día de hoy, pero entre otras cosas hay que ir racionalizando los beneficios de la cooperación, de la empatía, aprender incluso a estar en desacuerdo para llegar a acuerdos. Cuando yo digo hay que racionalizar incluso estos beneficios de la empatía, me remonto a estas propuestas de Émile Durkheim, este sociólogo francés, que hablaba de la solidaridad, y él desde hace muchos años dividía a la solidaridad en 2 grandes bloques: la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. Y entonces él decía, bueno, pues la mecánica es la espontánea, por el hecho de ser humano, tiendes a darle la mano a alguien más. Ahora, ante el desastre del huracán Otis ahí en Acapulco, bueno, pues mucha gente se ha desbordado. Cuando ha habido sismos aquí en la Ciudad de México, que se pierden muchas vidas y se pierden muchas cosas, muchas propiedades, pues la gente se desborda. Y así sucede con muchas cosas. Cuando tú ves que alguien más que es ser humano, bueno, pues normalmente tratas de ayudar. Hay las excepciones, ¿no? Hay las excepciones, y fue parte de lo que vimos ahora con el huracán Otis, que habrá que revisarlo también, más adelante. Toda esa cuestión de la rapiña, de los robos, que bueno, se puede entender, la gente tiene hambre y está desesperada, y entonces busca satisfacer esa hambre. Está bien, pero que tienen que ver colchones, televisiones, aparatos de línea blanca, relojes, o sea, eso no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí no estamos entrando en estos procesos de solidaridad mecánica de las que nos habla Émile Durkheim, pero todas las demás sí, el tender la mano, el ayudar automáticamente porque son seres humanos, todo eso es solidaridad mecánica. Pero también dice, bueno, pero hay otro tipo de solidaridad, que es la orgánica, y la solidaridad orgánica se da cuando tú entiendes que te conviene apoyar a la otra persona. Es decir, no lo haces a lo mejor por una auténtica y natural tendencia a apoyar a alguien más bien lo que sucede es que lo haces porque te conviene, pero no importa, o sea, al final del día te convenga o no te convenga, pero das la mano. Entonces, creo que podemos racionalizar aún más estos beneficios de cooperación, de empatía, y algo muy bueno sería aprender a estar en desacuerdo, y por eso hay que gestionar saludablemente el desacuerdo, entendiendo que un
enemigo nunca va a ser la persona que piense diferente a ti. La persona que piensa diferente a ti es un complemento, y es un complemento buenísimo. Entonces, ¿cómo hacerle para gestionar saludablemente este desacuerdo o para trabajar mucho el conflicto? Pues vamos entrándole en el tema. ¿Cómo podemos nosotros alentar el debate, la conversación, la comunicación y promover esta confianza frente a situaciones de división? La polarización en el espacio de trabajo, déjenme decirles que está peor que nunca. Evidentemente en la sociedad también está presente, y lo vemos además. No sabemos bien todavía las razones de por qué hacer o por qué agitar el frasco y que nos estemos enfrentando unos a otros, pero bueno, hay gente que está interesada en que haya esa división. Y eso a nivel social, pero el tema es que a nivel organizacional, en el espacio de trabajo, pues resulta que también se presenta, y muchas veces es provocado justamente por líderes que no entienden en qué consiste una saludable gestión del desacuerdo. Entonces lo evitan a toda costa o imponen un punto de vista, y con eso lo que hacen es que las cosas obviamente se pongan peor. Los equipos, las personas pueden ser entrenadas, formadas, capacitadas, educadas para poder reducir temores, para poder conversar, para poder debatir, ¿no? Que hasta ahora pues, es algo que prácticamente no se hace. Hay tres grandes mitos. Muchas veces cuando tenemos un conflicto enfrente de nosotros, salta a nuestra cabeza cualquiera de estos mitos, y eso hace que tomemos posturas verdaderamente radicales en muchos de los casos. El primer mito es cuando nosotros pensamos que la gente que no está de acuerdo con nosotros lo hacen porque no están informadas, porque no saben, porque no conocen, porque no tienen la verdad. O, peor aún, porque no son inteligentes. Esa también, ¿no? Pero eso son cosas que nos brincan a la cabeza, pero que no son ciertas, La gente que no está de acuerdo con nosotros puede estar bien informada, puede tener una gran cantidad de información, puede ser sumamente inteligente. ¿Por qué tener que pensar que todo el que no está de acuerdo conmigo es porque no sabe? Bueno, si tú le entras a atender una situación de desacuerdo con esta mentalidad, pues primero hay que limpiarla, ¿no? Un primer impulso que tenemos en estas situaciones es pensar que nosotros sí sabemos los datos, que nosotros sí sabemos los hechos, que nosotros sí tenemos la información y la otra persona carece de todo ello, ¿no? La realidad es que normalmente nosotros ponemos atención mucho más en los datos, en los hechos que apoyan nuestro propio punto de vista, ¿no? Entonces es lo que vamos nosotros percibiendo, recogiendo de información. El resultado de esto es que al final del día, pues las diferencias entonces, que podrían ser un recurso de nuevas ideas y productividad, pues normalmente nos llevan a un conflicto mayor, ya que la otra parte siempre estará atribuyendo este desacuerdo al error de la otra parte, de no ver los hechos como obvios y evidentes. Entonces, como no eres capaz de verlo, como no tienes la información, como no tienes la inteligencia suficiente, por eso no estás de acuerdo conmigo. Eso a veces se piensa y es terriblemente reduccionista de la otra parte, ¿no? Un segundo mito es el pensar ante el desacuerdo, ante tener puntos de vista distintos, el pensar que el desacuerdo siempre pone a la gente a la defensiva, y entonces uno dice, bueno, yo sí puedo expresar mi desacuerdo, pero de entrada yo ya sé que justamente el que la gente no comparta mi punto de vista es porque se ponen a la defensiva. Y es que normalmente cuando discutimos, pues evidentemente, ¿no? Sentimos enojo, irritación, disgusto, y entonces, pues las personas de alguna manera llegan a pensar que sus contrarios, que sus oponentes,
su competencia, su contraparte, como le queramos llamar, en algunos ámbitos políticos, un término muy desafortunado, dicen ¿cómo le llaman? Ya se me fue, pero bueno, le llaman los adversarios, ¿no? Los adversarios, como si fuera una guerra. Pero bueno, el caso es que la gente piensa muchas veces que sus oponentes se sienten inseguros, con miedos, con ansiedades, y por eso es que se ponen a la defensiva. Y entonces, como están a la defensiva, no escuchan de razones, y como no escuchan de razones, pues entonces nunca van a llegar a la verdad. Son cosas que de alguna razón, pues por alguna razón terminamos pensando. Nadie puede ser nuestro enemigo por pensar diferente. Al contrario, esa es una gran posibilidad para abrir el panorama. A mí me gusta mucho esta propuesta de Edward de Bono, de los 6 sombreros para pensar, no sé si la conozcan, pero Edward de Bono nos dice que en los procesos creativos hay 6 formas diferentes en las que podemos pensar, ¿no? Y entonces se le llaman los sombreros y les atribuye incluso hasta un color. El sombrero blanco, que es el de los datos, el de los hechos contundentes; el sombrero rojo, que es el de las emociones, el de los sentimientos, el de la intuición; el sombrero verde, que es el de la fertilidad, el de la divergencia, el de la posibilidad de crear variables; el sombrero amarillo, que es lo positivo, que es el enfoque, el pensar por qué las cosas sí pueden funcionar o sí pueden salir; el sombrero azul, que es un sombrero de control, pero también, muy curiosamente, habla de un sombrero negro. Entonces dice, también se vale que en un proceso creativo haya alguien que piense contrario a lo que nosotros estamos proponiendo, y que también trate de encontrar las formas de por qué algo no va a funcionar o por qué algo no va a salir. Entonces, bueno, pues puede ser que así haya sido, ¿no? Y por eso es que le llama el sombrero negro, que creo que es una gran contribución de ese modelo. Pero bueno, el caso es que nadie es enemigo de alguien más por pensar diferente. Es una posibilidad para encontrar justificaciones, razones, motivos para validar lo que estamos diciendo. Ahora, el pensar que el desacuerdo va a hacer que la otra persona se ponga a la defensiva, bueno, pues es una opción, pero no siempre es así, ¿no? Tendemos a pensar por la otra persona. Y es que, miren, vulnerar el ego, pues, de alguna forma siempre será amenazante. El sentir que la otra persona no está de acuerdo con nosotros porque se pone a la defensiva, pues hace que nosotros nos sintamos superiores, ¿no? Porque obviamente, pues, el que discute o el que debate en un tema que es controversial, pues siempre va a estar pensando predictivamente que va a ganar, ¿no? Bueno, ese es el segundo mito. Entonces, el primero es pensar que la gente no está de acuerdo con nosotros porque no tiene información, porque no sabe, porque no conoce, o bien porque no son tan inteligentes. El segundo mito es, el desacuerdo va siempre a provocar que la gente esté a la defensiva, y por eso es que no podemos discutir, por eso es que no podemos llegar a un acuerdo. Es un mito. El mito número 3, el que nos dice que el desacuerdo es malo, porque culturalmente a mucha gente se le dice, trata de no discutir, trata de no entrar en conflicto, trata de no tener una opinión adversa. Entonces, pues pensamos que el desacuerdo es malo, y aquí lo que tenemos que rescatar justamente es que el desacuerdo es parte de un proceso muy sano de creación, de formación de conceptos de orden superior. Acuérdense, en equipos de alto rendimiento hay altos niveles de desacuerdo. Lo que pasa es que hay también un alto nivel de competencia interpersonal, entonces eso hace que se vayan resolviendo, ¿no?
Pero bueno, ahí están los tres. El tercero, bueno, pues es que el desacuerdo es malo y es poco placentero. Bueno, puede ser poco placentero, eso sí, pero no es malo, ya que el desacuerdo, cuando es bien gestionado, consigue muy buenos resultados, ¿no? Que si nosotros evadimos el estar en desacuerdo, pues no llegamos a nada. Pero el no estar de acuerdo puede detonar más la creatividad, la innovación, tener mejores ideas. Una parte de las razones cuando no estamos de acuerdo es que a veces creemos que el desacuerdo nos lleva a una situación desastrosa, en que la gente del otro lado o del otro equipo pues no va a escuchar con una mente abierta. Yo recuerdo muy bien a Adam Grant, este psicólogo organizacional, que habla mucho de liderazgo, y él dice, los liderazgos no solo tienen que tener la mente abierta, open mind, también deben tener un corazón abierto, ¿no? La emocionalidad dispuesta, la actitud dispuesta, este open heart, ¿no? Open mind, open heart. Porque si no, bueno, pues vamos a estar asumiendo que la otra parte pues no va a estar escuchando con una mente abierta. Entonces, ¿para qué discutimos si la otra parte no va a querer prestar atención, si no se va a abrir a las posibilidades, si no me presta atención? Y habrá que pensar, no estar nada más reaccionando ante lo que nosotros mismos vamos provocando, pues puede ser, ¿no? Para crear una verdadera colaboración, una cultura de colaboración, los líderes pues tendrán que ir formando a la gente, empoderando a la gente, educando a la gente para que pueda lidiar productivamente con perspectivas contrarias, y en eso consiste la gestión saludable del desacuerdo. Algunas de las formas en las que nosotros podríamos apoyar a la comprensión de las situaciones a partir del desacuerdo son las siguientes. Mira, la primera, hay que darnos cuenta de que el desacuerdo muy probablemente no se va a sentir tan mal como yo creo, como se cree. Porque de verdad hay gente que le tiene pavor a no estar de acuerdo, y cuando alguien le dice, oye, ¿crees que podamos hablar un momentito? ¿Crees que podamos sentarnos y conversar o charlar? Ya se le está acelerando el corazón, porque dice, algo me va a decir, algo me va a regañar, algo me va a echar en cara. ¿Qué otra forma tenemos para apoyar la comprensión a partir del desacuerdo? Pues buscar o encontrar puntos de acuerdo, porque dentro de todo desacuerdo también hay posibilidades de acuerdo, ¿no? Hay cosas que nos interesan a todas las personas. Veía yo un video de este empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego. Tampoco tengo simpatía por él, pero bueno, veía este video. Es un video que le dedica al presidente de la República, porque traen un pleito ahí casado en los últimos días, el presidente de la República y Ricardo Salinas Pliego, porque pues Ricardo Salinas estaba reportando y con toda la televisora pues estaban reportando lo que había pasado en Acapulco, y el presidente pues lo quería ocultar, y entonces lo empezó a descalificar y demás. Pero lo interesante es que en este video vi a este señor Ricardo Salinas Pliego, y entonces le dice, mire, tenemos muchos desacuerdos, muchos desacuerdos, pero tenemos algo que le reconozco como un acuerdo de visión que yo también tengo, y es que los dos queremos que a México le vaya bien, que a la gente de México le vaya bien, que tengan más niveles de bienestar, ¿no? Y si eso es un punto de acuerdo, pues hay que valernos de él, porque además es un punto increíblemente importante. En toda situación polarizada, en toda situación de desacuerdo, yo te puedo garantizar que hay puntos de acuerdo, que hay coincidencias, que hay cosas que podemos encontrar de la cual nos podemos vincular. Así es que pues vale la pena enfatizar constantemente pues objetivos, búsqueda, visión, metas que podamos tener en común. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros hacer para apoyar la comprensión a partir del desacuerdo? Pues otra cosa que nos puede ayudar mucho es dirigir este desacuerdo hacia la tarea, no hacia la persona. No hables o no etiquetes de las personas, no es hacia
cómo es alguien, sino muchas veces pues ante una postura. Algo que no hacen los populistas normalmente es que ellos sí se van contra la persona y descalifican a la persona, ¿no? Y aquí la idea es, vamos a dirigir el desacuerdo hacia la tarea, no hacia la persona. Porque además, miren, cuando una idea que nosotros estamos proponiendo, hay gente que no está en acuerdo total, eso permite que busquemos formas para validar la propuesta, para que la idea sean más retadoras, para que puedan ser probadas con mucho más rigor. Hay que ir abriendo como esta mente de la gente. ¿Y cómo le podemos enseñar a las personas de nuestro equipo de trabajo? A ver, ya de forma bien específica, ¿qué puedes hacer para enseñarle a la gente de tu equipo de trabajo a tener una mente mucho más abierta, a abrirse a este desacuerdo y a construir positivamente a partir de opiniones contrarias? Bueno, lo primero, considerar intencionalmente la información de la perspectiva contraria. Es decir, a ver, no la descalifiques de entrada, no digas que no te cierres, escúchala y considera verdaderamente toda esa información, porque a lo mejor hay algo ahí que justamente de lo que nos podamos enganchar, de lo que sí podamos coincidir. En un artículo de hace aproximadamente 2 años, casi 2 años, febrero del 2022 fue, en el número de Harvard Business Review, me acuerdo que encontré algo que hablaba de un triángulo de la escucha, ¿no? Porque es otra de las cosas de la forma en la que podemos enseñarle a la gente a tener la mente mucho más abierta. Se llamaba el triángulo de la escucha. Y este triángulo pues, tenía 3 vértices, pero decía, a ver, hay que practicar estas 3 consideraciones, estas 3 aristas, porque entre las 3 conforman este triángulo de la escucha. Lo primero, pregunta a la persona con la que no estás de acuerdo acerca de sus puntos de vista, o sea, pregúntale, indaga, investiga, explora, ve más allá. Esa es la primera parte. Segundo, escucha la respuesta y escúchala atentamente, con presencia plena, no pensando en qué vas a responder, sino verdaderamente siendo receptivo a los mensajes verbales y no verbales de la contraparte. Y tercero, parafrasea con tus propias palabras para confirmar que has entendido, ¿no? Entonces, como decir, oye, entonces lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy entendiendo es que tú te sientes así porque bla, 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 bla. Y entonces uno lo verifica. Pero son formas muy interesantes en las cuales nosotros podemos ir abriendo esa mente de la gente que conforma nuestros equipos de trabajo. Acuérdate, primero, considera intencionalmente la información de la perspectiva contraria. Es decir, no te cierres, explora, escúchala, trata de comprenderla. 2, usa el triángulo de la escucha y acuérdate que se compone de 3 partes. Pregunta acerca de los puntos de vista de la persona contraria, escucha muy bien su respuesta y luego parafrasea para que entienda que has estado escuchando. Y algo muy importante, pues también hay que cuidar las palabras, porque hay quien dice que las palabras es lo de menos, pero la verdad es que las palabras son determinantes, son fulminantes en muchos casos. Entonces pues hay que elegir las palabras con mucho cuidado. Si se puede coachear, formar, acompañar a la gente para que utilice un lenguaje pues mucho más completo, más puntual, más exacto, porque eso va a ayudar a que podamos tener más mensajes que pudieran ser incluso mucho más asertivos.
asertivos. Enfatizar los puntos de acuerdo, eso también es muy importante, ¿no? Dar evidencia que apoye la perspectiva, reconocer los otros puntos de vista, ¿no? Y reconstruye las ideas o tus ideas en términos positivos. Si construyes con un lenguaje positivo, estableces un tono constructivo. Te voy a decir como que ahora que estamos entrando en la época, de nuevo, de la época del frío, la época en la que se le está invitando a la gente a que se vacune. También aquí hay dos posturas que son polarizadas, ¿no? Quien está a favor de las vacunas y quien no está a favor de las vacunas. Entonces, si yo de alguna forma quisiera comprometer más a la gente que se vacuna, no diría jamás cosas como: si no estás pensando en vacunarte, entonces estás en contra de la salud pública, porque esa es una aseveración muy fuerte, porque además no tengo toda certeza de que así sea. Pero si yo digo, quiero agradecer a toda la gente que nos ha apoyado a cuidar nuestra salud porque se ha vacunado, eso es muy diferente. Y si te fijas, pues de alguna manera es un lenguaje mucho más positivo y es un tono mucho más constructivo. Y bueno, pues esto nos llevaría justamente a fomentar una cultura que promueva la tolerancia. Hay algunas otras cosas, pero yo quisiera moverme hacia el concepto de, bueno, pues no estamos de acuerdo y tenemos un conflicto, y entonces, ¿cómo le podemos hacer para justamente manejar ese conflicto y gestionarlo saludablemente? A ver, un conflicto es una situación en la que los intereses o los puntos de vista de dos personas o de dos partes no coinciden o parecen ser incompatibles. Bueno, digo dos personas o dos partes, pero pueden ser 3, 4, las que sean, ¿no? Pero al final del día es una situación en que los intereses o puntos de vista no coinciden y parecen ser incompatibles. Eso es un conflicto, justamente. Entrarle al conflicto valdría la pena, o valdría la pena entrarle al conflicto con algunas consideraciones que son importantes. Miren, porque creo que eso hace que la gente vaya como bajando la guardia. La primera, entender que las diferencias son inevitables. Son inevitables, o sea, te van a brincar muchos conflictos. Gente que está al frente de equipos, gente que está como ejerciendo su liderazgo, yo siempre le digo, la tarea que tienes de resolver cosas nunca va a terminar. O sea, tú vas a crear modelos, posibilidades, procesos para disminuir los conflictos, pero el conflicto siempre va a estar presente, no va a desaparecer, y cada vez los conflictos van a ser de otra forma. Si tu conflicto hace un par de años era cómo hacerle para que la gente regrese al espacio de trabajo porque ya se acostumbró a hacer el home office, bueno, pues es una cuestión conflictiva. ¿Cómo lo puedo ir resolviendo? Porque las diferencias son inevitables, pero sí pueden ser manejables. Y como eso, bueno, pues cuántas más, ¿no? Quieres. Pero esa es una primera forma en la que le podemos entrar al conflicto, y creo que tiene grandes ventajas, ¿no? El pensar, sí, algo puede salir mal, las diferencias son inevitables, pero siempre podrán ser manejables. Pocas situaciones son desesperanzadoras. Normalmente todos los conflictos, miren, hay unos que son muy complicados, los que dije hace rato, que son conflictos pues ya que rebasan las fronteras, la invasión de Rusia a Ucrania, la situación en la Franja de Gaza, allá en Israel, cuestiones de tipo social, político, el narcotráfico, o sea, sí hay cosas muy complicadas, pero la realidad es que hay pocas situaciones que son desesperanzadoras. Esas son algunas y las podemos identificar muy bien. Pero ¿qué tal todo lo que sucede en lo cotidiano, todo lo que sucede con nosotros todos los días, que tiene que ver con el conflicto, ¿no? Se puede gestionar de una forma mucho más positiva. No olvidar que ante el conflicto cada una de las dos partes tiene parte de la verdad. O sea, no puedes descalificar a la otra persona de que no sabe, de que no tiene la información, de que es ignorante, porque siempre tiene algo de verdad y por lo tanto algo de la solución.
Hay gente que es muy radical en la forma en la que ve las cuestiones hoy por hoy políticas y de verdad se descarga, se desquita contra los otros. Y pasa en las dos partes, ¿eh? O sea, no es que le pase a una de las dos, le pasa a las dos. Pero tendríamos que ir pensando, a ver, con todo y todo, pero cada una de las dos partes que tiene que ver en este conflicto tiene una parte de la verdad y por lo tanto tiene una parte de la solución. Entonces las soluciones no pueden ser unilaterales, tienen que participar todas las partes involucradas. Ante el conflicto no hay una única respuesta. Hay exploraciones, hay muchas cosas que podemos nosotros aprender, pero si nosotros aprendemos únicamente a evadir el conflicto, pues en qué momento vamos a estar nosotros habilitadas y habilitados para poder dar más de una respuesta, porque en un conflicto no hay una única y sola respuesta, puede haber varias. El estar conforme ante un conflicto pues no es un requisito, la diversidad es muy valorada, o debería ser valorada, creo que no es valorada, pero sí debería ser valorada. En un conflicto pues hay muchas convergencias, como diferencias, ¿no?, entre las partes del conflicto, eso es real. Y con todo y que pudiera haber entre dos personas un acuerdo inicial, después podrían entrar en discrepancia. Entonces, bueno, pues nada más es, sí, tenemos muchas convergencias como diferencias en las partes del conflicto. Y otra cosa muy importante de consideración ante el conflicto es los antecedentes son importantes, pero la situación presente es la que hay que resolver. Si yo me quedo nada más viendo el pasado, no avanzo, no logro destrabar un conflicto. Tengo que pensar forzosamente en que aunque sí tiene ciertos antecedentes, pero el tema y el problema es hoy. ¿Qué pasaría? Entonces, bueno, ante el conflicto tenemos esa situación. Y mucha gente dice, ok, ante un conflicto yo voy a ganar aunque tú pierdas, o tú vas a ganar aunque yo pierda. Pero ¿qué tal que ganar o perder no fuera la única opción? Y no me estoy ahorita refiriendo a esta fórmula un poquito simplista del win-win o de, bueno, pues todos ganamos, ¿no? No, bueno, cómo ceder es algo de lo que habrá que ir explorando, pero se puede tener una opción diferente y no siempre ganar significa perder para la contraparte. Entonces, bueno, pero para encontrar esto hay varias cosas que tenemos que ir trabajando. Por ejemplo, pensar que las diferencias de intereses entre las personas pues no son negociables. Pues ¿cómo no van a ser negociables? Todo puede ser negociable. Entonces, eso es algo importante. Las diferencias se pueden considerar. 2, cuando las percepciones o interpretaciones no coinciden. Y es que la percepción tiene una parte muy subjetiva, muy personal, es una experiencia muy personal hacia adentro. 3, porque buscamos alcanzar metas y objetivos que consideramos valiosos. Y 4, porque queremos influir, persuadir o inclusive convencer. Ahora, no todos los conflictos son iguales, ¿eh? Tenemos distintos tipos de conflicto, no siempre se refieren a lo mismo. Hay conflictos más sencillos, hay conflictos más complejos. Y tratando de hacer una clasificación, yo te diría que yendo de menos a más, en la mayoría de las vidas de cada una y cada uno de nosotros, el conflicto que más se presenta es el pseudoconflicto o el conflicto latente, es decir, algo que por ahí está, que si no se le presta atención o cuidado, puede detonar en un conflicto mayor, pero en este momento todavía no es un conflicto. 2, un conflicto simple, y el conflicto simple, fíjense ustedes que normalmente es de información, es un hueco de información, por eso entro en conflicto, porque no conozco lo que tú sí sabes, o no conozco lo que tú sí ves, y por eso entramos en conflicto. Entonces, ahí hay algo importante, este pseudo conflicto o conflicto latente, que es justamente el que todavía no está, pero que puede estar, ¿no? La posibilidad de un conflicto futuro. Y por eso es importante lidiar con él antes de que escale a un nivel mayor, ¿no?
¿Cómo se presenta este pseudo conflicto o conflicto latente? Bueno, pues una persona empieza como a agredir, así como en lo bajito, empieza a ignorar, empieza a, bueno, pues sí, a diferir, ¿no? Y genera deseos que son aparentemente imposibles de superar. Ese es el pseudo conflicto o conflicto latente. En segundo lugar tenemos el conflicto simple, que les decía es un conflicto normalmente de información, de precisión de información. Entonces, si estás en un conflicto simple, ¿qué es lo que queda? Pues enterarse más, el indagar mejor, el investigar con profundidad, porque si no voy a estar yo tomando decisiones pues frente a perspectivas de vida que no están completas. Entonces, esa es una primera parte, precisión de la información en cuanto a los hechos. 2, buscar información que sea correcta y precisa. 3, lo más importante es la suspensión temporal del conflicto hasta encontrar una fuente de verificación de hechos. Y entonces eso es lo que puede hacernos mover en ese conflicto simple. Pero ese es un segundo tipo de conflicto. Entonces ya sabes, tenemos ciertos conflictos que son latentes, que son pseudo conflictos que todavía no aparecen. Tenemos conflictos simples que se derivan de situaciones en donde no compartimos la misma información. Pero también tenemos conflictos de egos, y esos son más complicados, porque las personas involucradas ven, sienten o perciben como o se gana o se pierde el conflicto, ¿no? Como si fuera un asunto primordial para mantener una autoimagen. Es el conflicto más fácil de escalar. Hay que tener mucho cuidado con estos conflictos de egos, porque miren, muchas veces es un tema de trato, es un tema de información, es un tema de datos, es un tema de perspectiva, pero si nosotros no sabemos cómo intervenir, entra nuestro ego y entonces lo hace mucho más complicado. Ante un conflicto de ego, pues lo mejor es prevenir, y si llega a aparecer, pues tratar de regresar el conflicto a su verdadero nivel, no hacerlo más grande. Es el tercer tipo de conflicto. Tenemos un conflicto un cuarto conflicto. Está más delicado porque son los conflictos de creencias o valores. Déjenme decirles que las mayorías de las grandes guerras de la humanidad son derivadas por perspectivas diferentes en las creencias, en los valores, de cuestiones de ideológicas o hasta religiosas. Entonces, pues sí, hay diferencias en el sistema de valores de las partes, puede haber irresponsabilidad sin buena voluntad. Habría que reconocer, que entrar en un proceso para reconocer que estamos en un conflicto de valores. Normalmente la solución está basada en la confianza, respeto mutuo y usa valores comunes para encontrar una solución que sea mutuamente satisfactoria. Entonces ahí están los 4 tipos de conflicto. ¿Y qué podemos hacer ante esto? A ver, pues podemos tomar muchas posturas. Una no es la más responsable, pero depende de la situación del caso, podría ser la evasión, que es cuando tú dices, ahorita no quiero lidiar con el conflicto, no quiero hablar de eso. Puede tener un uso apropiado que sirve para postergar un conflicto o para asuntos que sean poco importantes. Tenemos otra posibilidad de solución o de gestión del saludable conflicto, que es la complacencia, que tiene por objetivo el no molestar a la otra persona, y el fundamento que tiene es hacerlo a mi manera, no es tan importante como estar en paz. Entonces, estemos en paz y ya se irá resolviendo el conflicto que nos trajo hasta acá. Un uso adecuado de la complacencia, bueno, pues cuando haya asuntos más importantes para una de las dos partes, como un gesto de buena voluntad, armonía en la relación, que también es muy importante, y ayudar al otro a aprender de sus errores. Una tercera forma de gestión del conflicto, no la recomiendo en cualquier circunstancia, es la imposición. Y la imposición es cuando le dices a alguien, es que aquí las cosas se hacen como yo digo, se va a hacer como yo lo estoy pidiendo, sin importar necesidades ni consecuencias. Tiene algunos usos adecuados, o sea, de repente la imposición, no crean que el 100% de las ocasiones tiene un
final desastroso. La imposición, por ejemplo, en casos de emergencias, es muy positivo. En casos de crisis, en medidas impopulares necesarias, pues tiene que salir alguien y decir, así van a ser las cosas. Vamos, no hay otra opción, ¿no? ¿En qué otra cosa puede funcionar bien la imposición? Pues en temas que sean esenciales para la organización y que la experiencia muestra la posición de hacerlo, una posición correcta. ¿Qué otra alternativa para gestionar saludablemente el conflicto? Pues la colaboración, que es cuando obtienes satisfacción parcial. Yo voy a dejar que tú obtengas esto que estoy pensando y tú también permíteme encontrar algo a cambio. Entonces, colaboración. Luego está el compromiso, que es cuando dices vamos a encontrar la mejor solución para ambas partes. Y finalmente la mediación. En la mediación es muy interesante porque participa un tercero y ese tercero sí funge como facilitador del conflicto y permite alternar las perspectivas de quienes están en una disputa o conflicto a través del cambio de percepción de cada una de las partes y de los temas y aspectos, de tal manera que puedan manejar y conciliar bien sus diferencias. Una persona confiable ayuda a las partes en un conflicto a llegar a un acuerdo y por eso es tan positivo justamente esta mediación. Y bueno, pues de alguna forma no perder nunca el enfoque que ante cualquier conflicto, ante cualquier discrepancia o desacuerdo, las personas son primero. Pase lo que pase, debemos cuidar a las personas y las relaciones, pero al mismo tiempo no olvidar que los objetivos son importantes. Lo más valioso que quisiéramos obtener, ¿no? Y es tener pues ese propósito en la mente. Y esto nos va a llevar a realizar pagos emocionales, a entender que cada situación es distinta, que es mejor irlo construyendo, irlo haciendo gradual, intercambiar cosas que se valoran de una manera diferente, comprender en todo momento los criterios de la otra parte, eso es fundamental, no tener agendas ocultas, manejar así como cuestiones con muchos sigilos, sino más bien ser transparente, ser constructivo, siempre comunicar, revelar, eso es algo que te van a agradecer todas las personas que están colaborando contigo, encontrar juntos el verdadero problema, pactar, cumplir acuerdos y finalmente no engancharte, no te enganches emocionalmente de algo que no puedas justamente desenganchar, ¿sí? Esos son los posibles las posibilidades de gestión saludable del conflicto. ¿Es fácil? No, por supuesto que no es fácil, para nada, al contrario, tiene su complicación, sin duda alguna, y mucha. Pero al final del día pues va a tener grandes satisfactores, ¿no? Negociar es parte de la vida, llegar al mayor nivel de acuerdo recíproco cuando hay una diferencia en necesidades, en objetivos, en situaciones, en opiniones, en metas, de tal manera que cada uno quede satisfecho con lo que ha obtenido y se sienta respetado y valorado. Y les voy a decir algo y con esto cierro el programa del día de hoy. Sí estamos viviendo en entornos de polarización, sí estamos teniendo o tomando parte o en conflictos de todo tipo y en extremos, sí es muy complicado, sí tenemos una percepción muy particular de la vida, pero si queremos podemos llegar a acuerdos y es buenísima la posibilidad de gestionar saludablemente el acuerdo. No lo dejes pasar, no pienses que solito va a desaparecer, hay que entrarle, hay que meter a toda la gente involucrada y eso va a hacer que tengamos muchas mejores y mayores posibilidades de efectividad ante una situación conflictiva. Por mi parte es todo. Recuerden, soy Checo Talavera, estoy en mis redes sociales. No se les olvide que aquí estamos transmitiendo Charisma Management desde ucradio.net, UCRadio MX en todas sus redes sociales. Y no se les olvide en Spotify, en Apple Podcast, ahí estamos, 134 capítulos. Esto fue Charisma Management. Yo, Checo Talavera. Hasta la próxima. Esto fue
Caris Management. Esperen el próximo programa para saber más de cómo vincularnos y relacionarnos con mucho más éxito e impacto a través de este mindset. UC Radio, Universidad de la Comunicación.